En el video de hoy hablaremos un poco de la Edad Media, un poco acerca de las curiosidades que esconde esta época tan misteriosa de la historia de la humanidad. No hay dudas que a todos nos llama la atención conocer acerca del pasado, me incluyo. Saber cómo era el aseo, cómo cocinaban, cómo era la higiene en ese entonces, cosas básicas, pero que a lo largo de los años han ido cambiando. Y no descartemos que más adelante también las costumbres que tenemos hoy día. Bien, para no alargarnos más, mejor conozcamos más acerca de esta época. Ven, sube al submarino, que vamos a descender a lo profundo del océano. Puedes hacerte miembro de este canal por el precio de una Coca-Cola y disfrutar de muchas ventajas únicas y exclusivas para miembros. Gracias, bienvenidos. Esto es el iceberg de la Edad Media. Nivel 1. Abrimos este iceberg con datos acerca de la higiene de aquel entonces. Bañarse era un acto moralmente cuestionable. Contrario a lo que se piensa, la higiene no era algo completamente ajeno a la época medieval. Sin embargo, existía una fuerte creencia religiosa que asociaba el baño con el pecado y la lujuria. Se consideraba que el agua podía debilitar el espíritu y exponer el cuerpo a tentaciones. Esta idea, sumada a la escasez de agua caliente y la dificultad para calentar grandes cantidades, hacía que los baños completos fueran poco comunes, especialmente entre las clases bajas de aquella época. El papel higiénico, un invento tardío. ¿Te imaginarías la vida estando un día en el inodoro, ya terminando tus necesidades biológicas, y darte cuenta que no hay papel higiénico o que tan siquiera existe? Sería duro, ¿no? Pues en la Edad Media no existía el papel higiénico como lo conocemos hoy día. Para limpiarse, después de usar el inodoro, se utilizaban diversos materiales, como hojas, trapos viejos o incluso musgo. La higiene anal era considerada menos importante que la higiene corporal, lo que contribuía a la propagación de enfermedades. Obviamente, para evitar arcadas, no vamos a ahondar más acerca de esto. Todo queda a vuestra sana imaginación. Sé que ustedes la tienen. Los baños públicos, un lujo para pocos. A pesar de la renuencia al baño personal, existían baños públicos en las ciudades medievales. Estos lugares, generalmente alimentados por aguas termales o ríos cercanos, eran espacios de sociabilización y relajación. Sin embargo, su acceso estaba reservado a las clases altas, que podían pagar la entrada. Las clases bajas, por su parte, se veían obligadas a buscar soluciones alternativas para su higiene, como ya hemos mencionado al principio de este nivel. El aseo personal, entre el agua y la tela. Si bien los baños completos no eran frecuentes, sí existían otras prácticas de aseo personal. Se lavaban la cara, las manos y los pies con regularidad, utilizando agua y paños húmedos. También se peinaban el cabello con frecuencia y se usaban peines para eliminar piojos y pulgas. En algunos casos se usaban infusiones de hierbas o vinagre para limpiar la piel y el cabello. Así que las hierbas con las que te bañaba tu madre o tu abuela tienen un origen, no eran un simple invento de ellas. ¿Te acuerdas? Nivel 2. Bien, llegamos al nivel 2. Los perfumes, enmascarando el mal olor. Siguiendo en este iceberg, que más bien pareciera que estamos recorriendo unas alcantarillas, cual tortuga ninja, pero bueno, aguanten, que el viaje continúa. Los perfumes, esas fragancias que nos dan un pequeño respiro de la naturaleza en nuestras casas o nuestros cuerpos, una delicia para el olfato, cual exquisito platillo al paladar. Los perfumes eran muy utilizados en la Edad Media, no solo para agradar al olfato, como lo es hoy día, sino también para enmascarar el fuerte mal olor corporal que prevalecía debido a la infrecuencia de los baños completos. Las fragancias se elaboraban con hierbas
especias y flores, y se aplicaban en la piel, la ropa y el cabello. Bueno, al parecer esta práctica aún no está extinta a día de hoy. Los dientes, una batalla constante. Otra parte de nuestro cuerpo que hay que cuidar muchísimo y asearla diariamente son los dientes. La higiene bucal era un tema complejo durante la Edad Media. No existían cepillos de dientes ni pastas como los conocemos hoy en día, por lo que la limpieza dental se realizaba con mondadientes, palillos y trapos. El consumo de azúcares era muy bajo, lo que ayudaba a prevenir las caries dentales. Sin embargo, las enfermedades de las encías eran comunes, especialmente entre las clases bajas, que tenían una dieta menos saludable, sumado a la poca higiene, de la que ya hemos hablado hasta ahora. La ropa, un nido de bacterias. Esas prendas tan hermosas que nos hacen ver más guapos de lo que somos. Aquí va otra cosa. Otro tema que causa mucha curiosidad, sin duda alguna, es cómo era el lavado de prendas. ¿Se usaba ropa interior? ¿Cómo o cada cuánto lavaban estas mismas? Bueno, conozcamos un poco de cómo era esto en aquella era. Bien, la ropa interior no era de uso común en la Edad Media y la ropa exterior se lavaba con poca frecuencia, debido a la falta de infraestructuras, de acueductos y todo aquel elemento que lleve agua a los hogares, como hoy día. Esto convertía las prendas en un caldo de cultivo para bacterias y parásitos. La pediculosis o piojos era una plaga constante, especialmente entre los niños. La acumulación de polvo y malos olores como causas principales. Algunos practican esto mismo a día de hoy. Pareciera que no estamos muy lejos de la Edad Media. En fin, seguimos. La basura, un problema sin resolver. Otro elemento de nuestra vida diaria es la basura. La eliminación de basura era un gran problema y muy importante en las ciudades medievales. Los excrementos y otros desechos domésticos se arrojaban a las calles o se vertían en ríos y arroyos. Esto afectaba la calidad del agua potable y la productividad agrícola. Esto contribuía a la proliferación de moscas, ratas y otras plagas, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades. La acumulación de basura seca en las calles podía provocar incendios que eran comunes en las ciudades medievales, especialmente durante las estaciones secas. Y este tema va enlazado con el próximo punto de nuestro siguiente nivel, así que no te muevas. Nivel 3. La peste negra. Un punto de inflexión. La peste negra, que azotó a Europa a mediados del siglo XIV, tuvo un impacto significativo en las prácticas de higiene, la salubridad y un mayor control del aseo personal por parte de la gente. La enfermedad se propagó rápidamente debido a las malas condiciones sanitarias y la falta de higiene personal. Todas las prácticas que hemos comentado en los niveles previos. Tras la peste, se comenzó a prestar más atención a la higiene, la limpieza de espacios y el aseo personal, lo que contribuyó a una mejora gradual de la salud pública, sobre todo en Europa. El papel de los reyes. Los reyes, contrario a lo que hacen hoy los mandatarios, solían ir a las guerras comandando a sus tropas y sí, a veces perdían la vida en el campo de batalla. En ocasiones, para ahorrar en soldados civiles, animales y demás costos, los reyes acordaban encontrarse en un determinado punto para enfrentarse en un duelo como representantes de sus naciones. También eran muy comunes las justas, esto es, dos reyes que se encontraban en el campo de batalla. Acordaban que 50 caballeros de sus huestes pelearán por su honor y los que quedaran en pie determinarían el curso de la contienda. Un poco más inteligente que lo que vemos hoy en las batallas. Las camas en la Edad Media. Nuestras camas son esos lugares únicos, mágicos y que nos hacen descansar cómoda y tranquilamente. Sin embargo, en la Edad Media, estos artefactos
eran completamente diferentes a los que conocemos hoy día. Estos pesados muebles consistían en una especie de caja de madera que podía contar con una puerta con bisagra, corredera o simplemente con una cortina que permitía a su usuario entrar y encerrarse en su interior, por muy claustrofóbico que nos pueda parecer hoy día. En realidad, este tipo de cama era utilizado tanto por las clases trabajadoras que dormían en muebles muy sencillos, como por las clases más pudientes, que podían permitirse muebles bellamente decorados, con paneles pintados o con tallas de gran calidad artística. En ocasiones, estos armarios cama se construían con patas para evitar la humedad del suelo o se empotraban en un hueco en la pared. Curioso, ¿no? Escaleras de caracol. Las escaleras de caracol giran en el sentido de las agujas del reloj y son tan estrechas por un tema de defensa militar que data de la Edad Media. Las famosas escaleras circulares no tienen un diseño fortuito, sino que están concebidas de esa manera por motivos que preceden desde la existencia de los castillos medievales, ya que estos poseían escaleras de caracol que solían estar ubicadas en las torres y a lo largo de las paredes exteriores. Su finalidad era dificultar el acceso de los hipotéticos enemigos a los pisos superiores del castillo. En la sana teoría militar, los guerreros, con sus armaduras, debían tenerlo muy difícil para subir en fila por aquellas retorcidas escaleras definidas por los moradores de la fortaleza, ya que la orientación de las escaleras favorecía la defensa desde arriba hacia abajo, por lo que el atacante tendría su mano derecha obstruida por la estructura, mientras el defensor podía maniobrar su arma con mucha mayor libertad y desde una altura superior. Increíble, ¿no? Nivel 4. En estos niveles vamos a dar paso a algunos mitos comunes acerca de esta época de la historia. Ojo, que se saben por historiadores y documentos provenientes de aquella época. Como en todo tema, siempre hay blancos, negros y grises. Vamos. Mito de la caza de gatos. La idea de que los gatos eran cazados y perseguidos durante la Edad Media es un mito popular que no tiene base en la realidad. A pesar de que algunos gatos sí fueron víctimas de la violencia y la superstición en aquellas épocas y lugares, no se puede generalizar una caza de gatos a lo largo de toda la Edad Media. En la época medieval existían creencias populares que asociaban a los gatos con la brujería y el satanismo, sobre todo los gatos de color negro. Se pensaba que las brujas se transformaban en gatos o que los utilizaban como familiares para realizar sus hechizos. Esta superstición contribuyó a la persecución de gatos en algunos casos, especialmente durante la caza de brujas en los siglos XVI y XVII. La peste negra que azotó Europa en el siglo XIV provocó una gran desconfianza hacia los animales, incluyendo a los gatos. Se creía que podían transmitir la enfermedad, lo que llevó a un sacrificio en algunas regiones. En algunas ciudades, los gatos eran vistos como una amenaza para las poblaciones de aves, que eran importantes para la alimentación. Se implementaron medidas para controlar su número, incluyendo la captura y el sacrificio. La tierra era plana. La creencia de que la tierra era plana era común en la antigüedad, pero no durante la Edad Media. Eruditos como Pitágoras, Eratóstenes y Ptolomeo ya habían demostrado la esferidad de la tierra en la época grecorromana. La idea de que la Tierra era plana resurgió en algunos textos religiosos y populares durante la Edad Media, pero no era una creencia generalizada entre los intelectuales y científicos de la época. La idea de una Tierra plana no tuvo ningún impacto significativo en la exploración geográfica de la época. Navegantes como Colón y Magallanes conocían la esfericidad del planeta y basaron sus viajes en esta premisa. Todos eran caballeros y doncellas. La sociedad medieval era muy jerárquica y estaba dividida en diferentes clases sociales. La nobleza, compuesta por caballeros y damas, era una pequeña minoría. La mayoría de la población estaba formada por campesinos, artesanos y mercaderes. La imagen romantizada de la Edad Media, con caballeros andantes y damas en apuros, se popularizó a partir del siglo XIX con obras literarias, pinturas
y otras creaciones artísticas. Este mito ha llevado a una visión distorsionada de la vida cotidiana en la Edad Media, ignorando la realidad de la mayoría de la población que vivía en condiciones de pobreza y precariedad. No existía la ciencia. La Edad Media fue un período de importantes avances científicos. Se realizaron progresos en astronomía, matemáticas, medicina, física y otras áreas del conocimiento. La idea de que la Edad Media fue una edad oscura para la ciencia se debe principalmente a la visión negativa que algunos historiadores del siglo XIX tenían de este período. Este mito ha contribuido a subestimar los logros científicos de la Edad Media y su importancia en el desarrollo del conocimiento científico moderno. Nivel 5. Las cruzadas fueron guerras religiosas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares emprendidas por los cristianos europeos entre los siglos XI y XIII con el objetivo de recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Sin embargo, también tenían motivaciones políticas, económicas y sociales. La visión de las cruzadas como guerras puramente religiosas se ha simplificado y distorsionado con el tiempo, ignorando la complejidad de sus causas y consecuencias. Este mito ha contribuido a una visión negativa y simplista de las relaciones entre cristianos y musulmanes, perpetuando estereotipos y prejuicios. La Edad Media fue una época de estancamiento y retroceso. La Edad Media fue un período de grandes cambios y transformaciones en Europa. Se experimentaron avances en la agricultura, el comercio, la tecnología, la cultura y las artes. La idea de que la Edad Media fue una época de estancamiento se debe a la comparación con el Renacimiento, que se vio como una época de progreso y ruptura con el pasado. Este mito ha llevado a una visión negativa de la Edad Media, como un período intermedio y poco significativo en la historia europea. Precisamente es de esa época donde nacieron las herraduras que se le ponen a los caballos, la pintura al óleo en el siglo XIII, entre muchas otras cosas más. Pueden averiguar por cuenta propia y verán que no es mentira. La muerte durante la Edad Media. Si bien es cierto, hemos desmitificado algunos temas acerca de la Edad Media, siempre hay gente, incluso a día de hoy, que siguen creyendo en supersticiones. Pero hablemos de cómo se veía la muerte en la Edad Media, que es un tema muy interesante. Sin duda alguna, la muerte es un tema que despierta interés desde el inicio de los tiempos. El hecho de conocer qué destino espera a las almas tras la muerte está envuelto de enigmas. La idea de que la vida es un instante fugaz, más allá de ser un motivo presente en la literatura universal, justifica la necesaria búsqueda de explicaciones. A finales del siglo XIV hubo una elevada mortalidad a causa de epidemias como la peste negra, la pobreza y las guerras. Por este motivo, en una sociedad occidental profundamente religiosa, la muerte se convirtió en una obsesión entre la ciudadanía. Se asociaba la muerte a una supuesta cólera divina en respuesta a los pecados cometidos por la humanidad. Esta idea se arraigó tanto con los discursos de los predicadores en el occidente europeo. Estos recordaban a los fieles la necesidad de que existiese una conversión interior desde el ejercicio de las virtudes. En los sermones se infundía el miedo, que aumentaba con la certeza del juicio final y del fin del mundo, como resultado de una muerte en pecado. La muerte se representaba de una manera terrorífica, mediante danzas macabras y calaveras, con el objetivo de mostrar una visión realista del cuerpo, que se convierte en polvo y ceniza. En la pintura y en la escultura, la muerte se retrata como un esqueleto con guadaña o como un caballero que galopa sobre las multitudes de personas muertas. Y bueno, para terminar este iceberg, vamos a hablar de un personaje que desmitifica todas las cosas, valga la redundancia, los mitos que se creen acerca de la Edad Media. Y este es nada más y nada menos que Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en italiano Tommaso d'Aquino, fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico, perteneciente a la Orden de Predicadores.
Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. Asimismo, recibió influencias del platonismo de Agustín de Hipona y el aristotelismo de Averroes y Maimónides, a quienes tomaba como autoridades. Sus obras más conocidas son la Suma Teológica, un compendio de la doctrina católica, en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos. Esto tumba dos mitos que se creen acerca de la Edad Media. Uno, que la Iglesia Católica estaba en contra de la ciencia y controlaba todo. Y dos, que la Edad Media fue una época de retroceso y completo oscurantismo. Y ojo, te lo dice alguien que no es católico. Gracias, miembros del canal. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video nuevo. Sígueme en Instagram y TikTok, enlaces directos en la descripción. Y recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historia.